Alrededor del mundo existen una infinidad de relatos de apariciones fantasmales con muchas similitudes entre sí, pero no todos son el mismo tipo de espectro ni suceso paranormal. Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Triviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, ¿bien y tú? Muy bien, muy bien. Cuéntales de qué va a ser este episodio. Oigan, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero a la vez muy complejo. Así es que pongan atención. Exacto, mucha atención. La otra vez Rom y yo estuvimos como de costumbre hasta a las altas horas de la madrugada platicando acerca de fantasmas y llegamos a la conclusión de que había muchos tipos de fantasmas y aunque suene como que muy obvio, no lo es. Porque mientras más platicábamos de uno, nos llevaba a otro y a otro con sus respectivas diferencias y variaciones, cayendo en un tipo de rabbit hole, y no hemos encontrado ningún lugar en donde los describan o los separen por categorías, como lo vamos a hacer hoy. Así es que decidimos hacer este episodio para ver si así hacemos de lo complejo algo un poquito más sencillo. Correcto. Y es que cuando se habla de fantasmas o de apariciones, es difícil lograr darles una definición específica. Hay tantas historias de ellos y tan diferentes y tan iguales entre sí que nuestra intención aquí es catalogarlos por grupos, pero específicamente por la forma en la que se nos presentan. Y llegamos a la conclusión, obviamente ya vieron el título, ¿verdad? Pero que había 12 tipos de fantasmas diferentes, cada uno con sus subgéneros, o sea que son muchos más de los que nosotros sepamos que conste. Así es que comenzamos. Hay versiones en donde se dice que los fantasmas no son más que una especie de loop o un círculo de algún recuerdo que se repite, en donde esa entidad, aunque espanta, no interfiere con nuestros asuntos terrenales y no afecta ni es afectada por el testigo de la aparición. Pareciera como si ellos cumplieran una función específica y muy personal dentro de su andar. Un evento que sucederá el mismo día y a la misma hora, en donde el espectro realizará el mismo acto una y otra vez, con o sin espectador, como es el caso de la Señora de la Vela de la Basílica de Guadalupe o las historias de las mujeres que desaparecen en las carreteras donde lo único que hacen es ver a los conductores pasar. Creepy. Súper creepy. Este es el fantasma cíclico. Para aquellos que no conocen la Señora de la Vela, se las vamos a contar. Pues nadie sabe bien de dónde viene y por qué se aparece, pero la Señora de la Vela es una misteriosa mujer fantasmal que ronda la Basílica de Guadalupe en México, en la Ciudad de México, cargando entre sus manos una vela que nunca se apaga ni en los días lluviosos ni en los días con mucho viento. Los que la han visto dicen que se puede predecir cuándo ella va a aparecer, porque momentos antes se puede escuchar un sonido de campanas que parecen no tener origen, como si salieran del aire mismo. No se le puede ver bien el rostro y va vestida con ropa de otra época, y algunos aseguran que cuando pasa pueden escuchar sus rezos mientras visita cada capilla, y que después de su peregrinar desaparece a través de una puerta o una pared. Qué padre verla, no es por nada. Pues este tipo de apariciones parecen ser una huella psíquica del pasado. El fantasma adopta una actividad habitual y continúa realizando las mismas acciones una y otra vez, y en estos casos es hasta posible que la entidad ni se haya dado cuenta de que ya no pertenece al mundo de los vivos. Son ajenos al paso del tiempo y para ellos solo existe ese momento. Dentro de estos fantasmas cíclicos también podemos encontrar a aquellos que sí interactúan con las personas. La Señora de la Vela ni nos pelaba, o no pela los que la ven. Esto sí. Como cuando la mujer de la carretera le pide aventón al conductor y se sube al vehículo para luego desaparecer de la nada,
o la que simplemente por sí sola aparece dentro del vehículo sin necesidad de que el conductor se pare. Eso sí está espeluznante. Horrible, horrible, horrible. Y dentro de estos, como en todos los otros que siguen, hay dos versiones. La entidad pacífica y la entidad agresiva. La entidad pacífica claramente es aquella que no necesariamente quiere hacerle daño a nadie. Y las no tan pacíficas, o las agresivas, son aquellas en donde si no les haces caso o haces lo que te piden, se enojan y ocasionan accidentes. Una vez más, como en el ejemplo de las señoras o fantasmas que se aparecen, casi siempre son mujeres, ¿no? Las que se aparecen en las carreteras, las historias de las mujeres, no sé por qué. Porque la mujer da más miedo. Claro, sí, no nos hagan enojar, por favor. Eso, nada más por eso. Bueno, entonces, una vez más, en esos ejemplos donde las mujeres de las carreteras, si no les das aventón o por lo menos no te paras para ayudarlas, ocasionan ya sea accidentes o malestares que se manifiestan inmediatamente o después de un corto tiempo. Y tal fue el caso de una persona de nuestra audiencia que nos contó que una vez él y su novia venían manejando una camioneta en una carretera muy peligrosa y de madrugada, cuando de repente se les atravesó una mujer a la que pensaron que habían atropellado. Así que él se bajó de la camioneta para asomarse, pero no vio nada y no había nadie. Muy nervioso, se subió a la camioneta y pisó el acelerador a fondo. No era para menos. ¡Córrele! Pues sí, pero ya de por sí estaba peligrosa la carretera. Pues sí, pero... Pues al cabo de unos metros, ya muy nerviosos, les empezó a dar mucho, mucho miedo y sintieron que ya no venían solos. Sí. Así de... no. Obviamente los miedos, entre el miedo y los nervios, pues pudieron haber ocasionado un accidente mortal, ¿no? Me imagino que eso es exactamente lo que quería el fantasma, pero bueno. Gracias a unos familiares, se enteraron que en esa carretera, en esa curva, había muerto una mujer atropellada y que se aparece en las madrugadas para llevarse con ella a quien pase por ahí. Esto fue en Colombia, por cierto. Nos cuenta que ese día no pudieron dormir, ninguno de los dos, pero mucho menos su novia. Sentían que algo se les había pegado. Así que al día siguiente se fueron a hacer una limpia. Y ahí les dijeron que ese espíritu le tenía celos a las mujeres porque fue una mujer quien la atropelló y se dio a la fuga. Y que también aparece porque está en constante búsqueda de su asesina. ¿Y qué va a hacer cuando la encuentre? Pues no se la quiere llevar con ella. Aquella mujer que murió, aparte de morir agonizando, murió con mucho odio porque vio cómo escapó la mujer que la mató. La limpia que se hicieron, más todos los remedios que les dieron y lo que les dijeron que hicieran, poco a poco ayudó a que se empezaran a sentir mejor. Pero a su novia, después del incidente, le dio fiebre y se sintió muy mal como por una semana. Pues sí, no es para menos, no es para menos. Entre el susto, el nervio, son este tipo de cosas de yo sé lo que vi. No me puedo decir que no es cierto, pero yo sé lo que vi. No, y viví, sí, no nada más lo viví. Hijo. El caso que acabamos de escuchar es un claro ejemplo de aquellos fantasmas cíclicos agresivos que buscan la interacción humana. Normalmente suelen ser agresivos porque existe un conflicto o asunto sin resolver, algún tipo de preocupación terrenal que no los deja descansar, y estos normalmente están ligados a algún lugar específico. Aquí en este caso era La carretera, ¿no? encontrar a la asesina y la carretera. En esa esquina, que pudiera ser, ¿por qué no?, que en algún momento vuelva a pasar esa persona en algún, no sé, en alguna etapa de su vida, ¿no? Entonces, ahora sí te encontré, güey. Aquí he estado. Lo que nos lleva a otra categoría, las apariciones residuales. Ok, entonces las apariciones residuales son las que están las que se quedan pegadas a un lugar. Este tipo de manifestaciones normalmente ocurren en los lugares donde se produjo su muerte, o hubo algún acto violento o algún evento traumático involucrados en tal acción, lo que los hace regresar a este mismo espacio todo el tiempo. Aunque también pueden ocurrir en algún lugar donde la persona fallecida era altamente feliz. Claro. Porque entonces quizá pues, su energía está ligada también a esos momentos. Sí. Me imagino que esos son mucho más pacíficos, ¿no? Ah, por supuesto. Pero sí son emociones fuertes, ¿no? Tanto buenas como malas. Bueno, eso es cierto. Toda la razón. Esta emoción y o trauma intenso permite que se fijen permanentemente a un lugar reproduciendo la acción una y otra vez. Las apariciones residuales normalmente suelen ser los eventos paranormales más comunes, los que hacen a los lugares estar embrujados. Claro, sí, pues sí. En esa casa espantan, no afuera, ahí. Pues sí, algo normalmente no en la del algo vecino, pasó, ¿no? Ahí. Sí, por eso. Bueno, el mismo terreno, no importa que la casa sea ligados a algún lugar. Claro. Ok.
Estos eventos pueden ocurrir regularmente a una hora determinada o a un día específico de cada mes, y también pueden ocurrir incluso en intervalos impredecibles como cada década o en algún día especial como un aniversario, durante alguna fecha especial que para ellos fue importante cuando estaban vivos, apareciendo en una fecha concreta independientemente del día de la semana o la hora. Exacto, no es como que todos los martes, no, bueno, si es un aniversario pudo haber caído en sábado, ¿no? Como, sí, o en un día específico, en el 25 claro. de bla, El bla, 25 bla, de tal, y punto. aunque cambie. Bueno, estas fueron las apariciones residuales cíclicas, las que se adhieren a un lugar. Pero también existen aquellas que están ligadas a algún objeto específico. Un objeto que estuvo involucrado en algún evento trágico de sus vidas y que al morir quedan ligados a él y se mueven junto con ellos, cambiando de mano en mano. Uy. En donde el mismo objeto es el que está embrujado, por así decirlo, porque lleva consigo al espectro. Uh-huh. Vamos entendiendo entonces que las apariciones residuales cíclicas son aquellas que repiten la acción o la misma acción una y otra vez. Pueden ser agresivas o pacíficas y pueden o no interactuar con las personas y su entorno, y que normalmente están ligadas a un lugar. Aquellas que están ligadas a un objeto ya no entran en la categoría de cíclicas, porque al cambiar de entorno no necesariamente pueden repetir los mismos patrones. Entonces, estas podrán entrar en la categoría de las apariciones reactivas. Uh-huh. Aquellas que reaccionan a algún evento o alguna acción en específico, ya que normalmente se manifiestan cuando una persona modifica su entorno, y entre estas hay 3 tipos. Ya ven cómo se hay un buen. Muchos tipos. Pero bueno, estos son 3. Así, este es uno, pero se parte en 3. En 3. Este es otro, pero se parte O sea en que 4. 12 y al final terminan en 50. Sí, son bastantes, sí. Bueno. 1. Aquellas que se mueven con el objeto al que están ligados. 2. Aquellas que se manifiestan simplemente porque algún objeto de la casa se movió del lugar. O sea, andan de berrinchudos. Totalmente berrinchudos. ¿Quién lo movió? Y aquellas que se aparecen solamente una vez. La segunda, por ejemplo, pasa cuando alguien mueve a otra ubicación su retrato o algún objeto al que el espíritu ya estaba acostumbrado a ver en algún lugar, o como resultado de alguna remodelación o modificación en el edificio. Exactamente. O sea, cuando... ¿Quién osa? ¿Quién osa mover mi fotografía? No. ¿Cómo es? La fotografía de mi abuelita o de mi esposa o de lo que sea, ¿no? Sí. Por el cambio, el fantasma reactivo reacciona y empiezan a ocurrir fenómenos inquietantes que pueden variar desde sonidos extraños, avistamientos, pasos, voces, golpes, humedad en algunas zonas localizadas de la casa, fríos repentinos, etc. De entre las más comunes. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Cómo es la catafixia? Ok. Pásale que va a llevar. Escoja su catafixia. La otra forma de las apariciones reactivas son aquellas que aparecen solamente una vez, o las apariciones únicas, o conocidas como las apariciones únicas. Como su nombre lo indica, estos espíritus aparecen una única vez, para ya después nunca más ser vistos. En algunos casos, una investigación de algún lugar de gran actividad paranormal puede incluso desencadenar una de estas apariciones. El fantasma se manifiesta como una reacción de alguna acción y nunca más se vuelve a aparecer. A veces incluso solamente se aparecen para pedir algún tipo de ayuda, que también son famosos, ¿no? ¿Tú tienes una historia de esas? Uh-huh. No me acordaba, me acordé ahorita. Sí, yo también. Wow. Bueno, dentro de este tipo de fantasmas reactivos de apariciones únicas, se encuentran aquellas apariciones con las que no tenemos conexión alguna, que se desencadenan por lo que comentabas, algún cambio al entorno, una investigación al lugar, pero también se encuentran aquellos que conocemos como fantasmas personales. Aquellos que representan a un familiar fallecido y que se manifiestan normalmente una sola vez para hacernos saber que están bien, para prevenirnos de algún peligro, para brindarnos consuelo o a veces para avisarnos que ya se fueron. Son tristes. De este tipo de apariciones hay muchos casos en donde mucha gente cuenta que antes de recibir una mala noticia, ellos ya sabían que esa persona había fallecido porque se les habían aparecido momentos antes para despedirse. Eso está cañón. Siempre me ha llamado mucho la atención eso. Digo. Hijo. Estas apariciones únicas de fantasmas personales se presentan para brindar apoyo o alivio de alguna manera y normalmente dan más tristeza que miedo. Es una experiencia para disfrutar y suelen manifestarse a través de olores, sensaciones, visiones, avistamientos y hasta sentimientos. Pero no todos los fantasmas personales son benévolos. Dentro de estos también se encuentran aquellos que representan culpabilidad. Y no necesariamente se presentan una sola vez, sino que se manifiestan varias veces para hacerte recordar aquello que hiciste por lo cual ellos hoy no pueden descansar. Y dentro de estos están los que solamente se aparecen y ya, pero también aquellos que buscan cobrar venganza. Claro. Otro fantasma, por ejemplo, es el fantasma intermitente.
aquel que no tiene un patrón o un horario fijo como el cíclico. Este fantasma se puede ver varias veces en un día y luego no volver a aparecer durante varias semanas o incluso varios años, y puede o no compartir muchas características con los demás de las diferentes categorías. También está este otro. Aquellos que se alimentan de la energía de la gente que pasa por donde ellos están. Eso También es como son muy famosos, típico, sí. sí. Estas entidades se pegan a las personas y digamos que les absorben la energía para ellas hacerse más fuertes. Normalmente las podemos encontrar en las iglesias, en los hospitales y en los cementerios. Este tipo de apariciones a veces se encuentran en un lugar y puede ser que se le peguen a las personas momentáneamente mientras las personas están ahí donde ellos se encuentran, pero cuando la persona se va, ellos se quedan. Pero también están aquellas que al pegarse se van con las personas y ya no regresan nunca a su lugar de origen. Como lo del cementerio, que contaba el señor que se subió en el carro de las personas que van a visitar al cementerio, ¿no? Sí, sí. En lo de su sepulturero. Ok. Quizá es porque crean un tipo de conexión con la persona o algo de ellas les llama la atención, algo les atrae. Entonces de estos son dos tipos. Los que se pegan y cuando te vas se quedan donde estaban, y los que se pegan y no se despegan porque te los llevas contigo a donde vayas. En la historia de la persona de la audiencia, por ejemplo, ese mismo fantasma del que nos contó, por ahora ha tenido un poco de todos los que hemos mencionado, porque fue una aparición residual, fue cíclica, fue agresiva, que interactuaba y aparte se le pegó a la novia. Esto quiere decir que aunque hay unos que cumplen una función específica, hay aquellos como este que comparten varias características. No, bueno. Se van armando, ¿no? Pobrecito, le tocó uno bueno. Bárbaro. Se dice que las personas más perceptibles son aquellos que normalmente pueden sentir una presencia, pero los fantasmas utilizan diferentes medios para hacernos saber que están aquí. No, sí. Nos consta. Sí, también nos consta. A veces es un cambio de temperatura, ya sea que suba o que baje. Normalmente que baje, pero las dos. A veces a través de una sensación como una opresión rara en el pecho. También es como, hoy siento como que alguien me ve o me siento, o sea, se siente feo. A través de algún olor, ya sean repulsivos o agradables, que vuelta la misma, va con los recuerdos, ¿no? Quizá algo fétido o la loción de algún familiar o algo así, dices, y ahí es cuando se presenta. Pero alguien nos contó una historia que siempre siempre olía o le llegaba el olor de alguien que fumaba y en su casa ¿Quién no fue? fumaba. Cierto. Entonces era No nos como de- hagamos de The Conjuring, ¿right? No. Ok, no importa. Bueno. Lo sacamos de The Conjuring. Es que ¿sabes qué? No fumaban. Pues el viejito este que se sentaba en la silla en The Conjuring, ¿Fumaba? creo que es la Conjuring 2. Ok, ya. Igual y sí, pero alguien nos contó. Bueno, no sé. No, ya sé, ya me acuerdo quién nos contó, pero no voy a quemar quién nos contó. Bueno, ok. Pero también pasa en The Conjuring. Bueno, no me acuerdo de eso. Bueno, yo tampoco estoy seguro, pero puede ser. A través de ruidos, golpes o por medio de los aparatos electrónicos como sonidos de fondo de grabaciones de audio. Los Así que se como manifiestan también a través de eso. Ujú, exacto, sí, claro, porque como que de repente volví a entrar en el tema. Luego, también se manifiestan de esta siguiente forma. Pueden hacernos sentir como si estuviéramos siendo observados. Eso es típico. Ese es típico. Me ven de la esquina, ¿no? Es lo que yo decía, que me veían en mi cuarto. Ajá. Se arrastraban alrededor. Ese era otro, yo ese creo. era Yo otro. creo en dos. Ok, eran dos. Y también a través de algún comportamiento extraño en los animales o en nuestras mascotas, porque también es típico que el gatito o el perrito se queda como que yendo para un lugar en una esquina y dices, no hay nada, no hay por qué está ahí, o gruñe de la nada y, ay, güey. Ladran, ¿te acuerdas? ¿Tu hermana? ¿Mi hermana ladra? No, tu hermana no ladra, pero tu hermana nos habló. Ay, qué feo. Pero una de esas también ladra. Liz, no estoy diciendo que ladres para nada. No, Pero sí me acuerdo una que vez contó que una nos vez, habló que Paquito estaba ladrando en una esquina y estaba muy Cierto. asustada. ¿Te acuerdas? Pues sí, nos Tuviste que ir paramos. a ver. Wow. Oye, ya llovió. Pero bueno. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuántos vidas? siglos? ¿Cuántos siglos? Bueno, y otro más es cuando aparecen en las fotografías o en los videos y se manifiestan como un simple punto de luz. No sé si les han pasado así en las fotografías que dices, mira, güey, ahí hay algo, ¿no? O un tipo de materia translúcida incorpórea. A esto se les conoce como orbes. Aparte de que también pueden detectarse por medio de los aparatos que miden energía electromagnética. Esas orbes siempre salen, ¿no? Ajá. Bueno, no siempre, pero sí, son muy famosos también en las Son fotografías. famosas en fotografías y en las películas, porque siempre ponen todos estos, los dispositivos, las cámaras y todo esto, y cuando toman las fotografías lo que te enseñan es como un orbe normalmente, no que te enseñan, o es raro que te enseñen una figura humana, sino es como ese punto luminoso flotando, que de cualquier forma
pues sí está como para que no duermas, ¿no? Entonces, en caso de querer ser vistos, pues que se hacen presente como sea. Sí, no. De que te enteras, te enteras. Lo que nos lleva... Te manifiestan. Manifiéstate. No. ¿No? No, en una Ok, de esas no. De esas se manifiesta, ¿no? Ahorita no. Ok, bueno. Lo que nos lleva al siguiente ejemplo o al siguiente tipo, los poltergeist. Descritos normalmente como un fantasma agresivo, este espíritu maligno comúnmente se hace presente a través de perturbaciones físicas como ruidos fuertes y objetos que se mueven. Todos conocemos esas películas y son también muy comunes, pero yo creo que estos son los más terroríficos de observar en tu casa. La palabra poltergeist viene del alemán y literalmente significa espíritu ruidoso. La mayoría de las afirmaciones o descripciones de los poltergeist los muestran como espíritus capaces de pellizcar, morder y golpear. Son capaces de mover o levitar objetos como muebles y cubiertos y de hacer mucho ruido. Esa película de Poltergeist, así como que finales de los 80s. No, ni había nacido. No puede ser. ¿Cómo se llama la niña? ¿Carol Ann? ¿Carol Ann? Carol Ann. No sé. Creo que sí. Bueno, no me acuerdo, pero me daba muchísimo miedo. ¿La niña? Pues no, la niña no. La niña estaba pobrecita, pero bueno, en paz descanse, by the way. Pero bueno, sí falleció en circunstancias bastante extrañas, pero bueno. Comúnmente estos también están ligados a algún lugar, normalmente a una casa o hasta alguna persona. Los malos olores también se asocian con sucesos del poltergeist, así como los incendios espontáneos y diversos problemas eléctricos, como luces que parpadean o electrodomésticos que explotan. Así que, aparte de hacerse presentes y asustar, tienen la habilidad de interactuar con nuestro entorno y de lastimar físicamente a las personas. Sí, no, estoy para allá. Que también vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Como los ejemplos de actividad paranormal, ¿no? Esos que, pues digo, si pueden mover cosas o arrastrarte, pues... Es que unos dicen que los poltergeists no son espíritus malignos, son demonios. Pues se sale peor, ¿no? Sea lo que sea. Sea lo que se sale peor. Sea lo que sea, no vengas. No vengas. Ya por último, también están estos otros. El tipo de seres que manejan la ubicuidad. Es decir, aquellos que aparecen en varios lugares simultáneamente, como los avistamientos de la Llorona que suceden en varios lugares. O también están las sombras, que algunos conocen como gente sombra. Aquellas siluetas oscuras con formas humanas pero sin rasgos faciales que se le aparecen a las personas en muchas partes del mundo. Sí, eso sí es ubicuidad. Eso sí es ubicuidad. Porque es exactamente la misma descripción y puede ser que sea el mismo espectro. De este último hay muchas teorías, pero una de ellas sostiene que son espíritus perdidos. Pobre. Esa es otra cosa. La gente sombra también está cañón. Ese es otro tema muy interesante. A veces, nuestra lógica nos dice que es imposible creer en el más allá, y mucho menos en las entidades que se dice habitan en ella. Hay millones de personas que rigen su vida por ideas lógicas y no creen que exista nada referente a ese plano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un escéptico ha presenciado o sentido algo que no tiene explicación? Cuando todos los sentidos apuntan a que, a pesar de la lógica, lo acontecido provino de algún lugar, uno muy diferente al nuestro. No se puede probar la existencia al 100% de estos seres, pero tampoco se puede negar. Exacto. ¿Ustedes realmente creen que tanta gente que ha visto o sentido algo inexplicable o que ha experimentado algún evento paranormal puede estar equivocada? ¿Tanta gente equivocada? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia fantasmal que nos quieran compartir? Pues los dejamos con estas preguntas. Ojalá hayan disfrutado mucho de este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y piquen en la campanita para que no se pierdan de las notificaciones. A mí me encuentran como Nosferatrum y... A mí como Noctámbula, con H al final. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en todas las redes sociales y que nos pueden ver por YouTube o escuchar en su app para podcast favorita. Gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles, la próxima semana. Cuídense muchísimo. Bye bye.